cadena nacional. Una sola señal en el país. Radio Fides presenta La Hora del País matinal. Amigos oyentes de Fides, bienvenidos a La Hora del País matinal. Comenzamos La Hora del País correspondiente a este martes 13 de febrero de 2026. Como todos los días, el equipo de prensa de Radio Fides de Bolivia está listo para establecer contactos directos y desarrollar el panorama, el marco noticioso que nos presentan. Desde la ciudad de La Paz les saluda Gabriela Pérez y La Hora del País en directo a través de la Radio Fides de Bolivia y Radio Santa Cruz. Amigos, cielo poco nuboso en la ciudad de La Paz. Pasamos a desarrollar los bloques. Nos detenemos en La Paz. A continuación, nuestros principales titulares. Asamblea amplía por una semana plazo para socializar proyecto de ley contra los bloqueos y revela que la COP no se anotó para escuchar al legislativo. La CAF trabajará con Bolivia en el desarrollo para la integración bioceánica, pero debe garantizar cero bloqueos. Gobierno admite comercialización de gasolina de baja calidad por fallas técnicas en la mezcla. Amigos, es momento de ampliar estas y otras noticias. Y Asamblea amplía por una semana plazo para socializar proyecto de ley contra los bloqueos y revela que la COP no se anotó para escuchar al legislativo. Entonces, en ese sentido, creo que en un consenso y en un diálogo vamos a poder sacar la ley antibloqueo. La Asamblea Legislativa determinó ampliar por una semana la socialización del proyecto de ley contra los bloqueos de caminos, que establecen cárcel para los bloqueadores. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Manolo Rojas, informó que hasta el momento hay respaldo de muchos sectores al proyecto de norma, pero también requerimientos de modificaciones a la propuesta legislativa. Reveló que la COP no se apersonó a la Asamblea Legislativa para registrarse y ser parte de la socialización de este proyecto de ley. Se ha dado una prórroga por una semana más para que diferentes organizaciones puedan participar de las mesas técnicas. Ya culminada esta semana más que se ha ampliado la prórroga, vamos a ingresar a la comisión a debatir técnicamente. Hay mucho respaldo, hay muchas modificaciones también que se están promoviendo. Entendamos que hay sectores mineros que apoyan el proyecto de ley antibloqueos. Entonces, en ese sentido, creo que en un consenso y en un diálogo vamos a poder sacar la ley antibloqueos. Lamentablemente me han pasado el informe que la COP no ha hecho su apersonamiento y ahí demuestran que solamente es oponerse por oponerse, ¿no? No hay una propuesta técnica, no hay un debate serio sobre el tema, entonces tampoco son, ni no lo van a hacer, no son invitados especiales. La convocatoria se ha lanzado de manera abierta, esperamos que en esta semana que queda puedan adscribirse. La próxima semana se trata de sesión, pero sí, ya como comisión la próxima semana vamos a llamar al mini hemiciclo para poder tratar la ley antibloqueos. El diputado Rojas manifiesta que la siguiente semana se tratará de lleno el proyecto de ley contra los bloqueos de caminos, fenecido la etapa de socialización de este proyecto de norma para que en un corto plazo se tenga una ley aprobada contra los bloqueos de caminos. Para La Hora del País, Fides La Paz. Continuamos con más noticias. La CAF trabajará con Bolivia en el desarrollo para la integración bioceánica, pero se debe garantizar cero bloqueos. Algo muy importante, CAF va a trabajar con nosotros en el desarrollo de infraestructura para la integración bioceánica. El ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, confirmó que el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, trabajará con Bolivia en el desarrollo de la infraestructura para la integración de un corredor bioceánico, pero antes el Estado boliviano debe garantizar el libre tránsito en las carreteras, debido a que una de las características de los bolivianos es el bloqueo de caminos.
en los últimos 5 o 7 años se había excluido a Bolivia de los corredores bioceánicos que se están construyendo entre Brasil, Perú, Chile o Brasil, Paraguay, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. Hoy día estamos trabajando tanto con los gobiernos, hemos tenido reuniones bilaterales con el presidente electo Kast de Chile, con el presidente Lula, y está absolutamente claro que el costo logístico es mucho menor a través de Bolivia, siempre y cuando obviamente nosotros generemos las condiciones, más bloqueos, trabajo, energía, disponibilidad de combustible e infraestructura. La Asamblea Legislativa Plurinacional trabaja en una ley de antibloqueos, pero que de antemano ya es rechazado por diferentes sectores sociales, como la Central Obrera Boliviana, Edistas y otros. Para la hora del país, Fides La Paz. Continuamos con más noticias. Bolivia y la Unión Europea fortalecen agenda de cooperación, inversiones y diálogo político. El director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro, calificó como positiva la reunión sostenida con el canciller de Bolivia y 5 ministros de Estado, en la que se abordó una agenda orientada al fortalecimiento de la cooperación bilateral, el impulso del diálogo político, la atracción de inversiones y el establecimiento de una asociación estratégica entre Bolivia y la Unión Europea. Castro destacó que el país ha expresado su interés en abrirse al mundo, mientras que la Unión Europea también busca profundizar sus vínculos con el país. Asimismo, informó que para este encuentro se movilizó a más de 40 empresas europeas, el Banco Europeo de Inversiones y a representantes de Estados miembros, reflejando el interés concreto del bloque en ampliar su presencia y cooperación con el país. Reunión del equipo Europa. En esta misión estamos movilizando a 70 personas, a más de 40 empresas, a todo el equipo Europa, Estados miembros, el Banco Europeo de Inversión y los representantes de los servicios más importantes en Bruselas, el Servicio Exterior, el Departamento de Cooperación Internacional, de Comercio Internacional. Y nuestro mensaje es un mensaje muy claro. Bolivia quiere abrirse al mundo, la Unión Europea quiere abrirse a Bolivia. Hemos tenido la oportunidad de conversar en detalle con el canciller, pero también con 5 ministros del equipo de gobierno sobre una agenda positiva de cooperación y de impulso del diálogo político, de las inversiones y de una asociación estratégica entre la Unión Europea y Bolivia. Durante esta semana va a haber anuncios concretos de nuevas iniciativas de cooperación que se darán a conocer durante el conjunto de la visita. No se las voy a dar el primer día, porque entonces ustedes ya no nos siguen y queremos que nos sigan. Pero van a haber anuncios concretos de nuevas iniciativas y quiero decir que la Unión Europea es un socio en materia de inversión, en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, pero lo somos también en materia de democracia. Continuamos con más noticias. Analista advierte alto monto de endeudamiento externo, pero dice que es la única fuente de dólares frescos. Bueno, el endeudamiento que tenemos es ya elevado. El analista Julio Alvarado sostuvo que la deuda externa, que supera los 14.000 millones de dólares, ya es alta y preocupante. Mucho más cuando el gobierno nacional confirmó préstamos por otros 8.000 millones de dólares tramitado con organismos internacionales. Sin embargo, sostuvo que es la única fuente para que al país entre en dólares frescos, aunque lo correcto sería por vía de las exportaciones. Se ha elevado con 14.000 millones de dólares. Sin embargo, nos encontramos en una profunda crisis económica. Y para salir de la crisis económica se requieren necesariamente recursos frescos. Caso contrario, no lo vamos a poder lograr. Y en Bolivia no hay dólares, nuestras reservas las han agotado el movimiento al socialismo y
ningún inversor privado va a invertir en un país que se encuentra en crisis. Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, sostuvo que tramitan más préstamos internacionales que podrían superar los 8.000 millones de dólares solamente en esta gestión de gobierno. Argumentó que la diferencia con los gobiernos del movimiento al socialismo es que ese dólar no se va a destinar a gasto corriente. Para La Hora del País, Fides La Paz. Continuamos con más noticias en La Hora del País. Bloque La Paz y el gobierno ha admitido algunas fallas. El gobierno admite comercialización de gasolina de baja calidad por fallas técnicas en la mezcla. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reconoció que se comercializó gasolina de baja calidad debido a problemas técnicos en el proceso de mezcla de carburantes. La autoridad explicó que la falla ya fue identificada y aseguró que están aplicando medidas correctivas para normalizar el suministro. Lupo señaló que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos brindará una explicación técnica detallada de lo ocurrido. El gobierno garantizó que se emitirá una aclaración oportuna respecto a las causas del problema y las acciones adoptadas para evitar que esta situación se repita. Mire, yo siempre le he dicho la verdad y en este caso ha habido un problema técnico. Yacimientos va a hacer una explicación sobre el problema que hemos tenido en la mezcla de gasolina, donde evidentemente ha habido una gasolina de mala calidad y que ya está siendo solucionado. Va a haber una explicación muy rápida, muy clara. Es un tema técnico y va a ser Yacimientos quien lo va a aclarar. Muy bien, le consulto. Respecto a este tema, el Transporte Libre exige al gobierno asumir daños por gasolina de mala calidad y advierte movilizaciones. Limber Tancar, ejecutivo del Transporte Libre, en contacto con Radio Fides, afirmó que desde hace más de 3 semanas el sector viene denunciando la distribución de gasolina de mala calidad, la cual habría provocado graves daños mecánicos en más de 300 unidades del autotransporte. Explicó que tras reuniones con la viceministra de Hidrocarburos e inspecciones en surtidores, se determinó que el problema no se origina en los puntos de venta, sino en presuntas fallas técnicas e irresponsabilidad dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, particularmente en la mezcla de gasolina, tal como lo reconoció el ministro de la Presidencia. Tancara remarcó que los vehículos afectados no son antiguos, sino modelos recientes con placas 64 y 66, incluso del año 2025. Este sector está demandando que el gobierno central asuma la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al autotransporte, advirtiendo que de no existir una respuesta concreta, el sector ingresará a movilizaciones. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Justamente nosotros hemos ya denunciado hace más de 3 semanas atrás que se estaba distribuyendo una gasolina de pésima calidad. Hemos tenido reuniones con la viceministra de Hidrocarburos, hemos tenido inspecciones en algunos surtidores, pero el problema, como lo dijo el ministro Lupo, no es en los surtidores, sino aquí ha existido irresponsabilidad, mala práctica dentro de lo que es YPFB, que lamentablemente ha ido ocasionando los daños en las movilidades. No lo digo yo, lo ha dicho el ministro Lupo, de que ha existido algún tipo de problemas dentro de YPFB en la mezcla técnica de la gasolina. Entonces lo que nosotros pedimos en este momento es que la autoridad de gobierno, el gobierno central mediante el Ministerio de Hidrocarburos, ya que es ente madre de YPFB, sea y se encarguen de todos los daños y perjuicios que han ocasionado al sector del autotransporte. No estamos hablando de 1 o 10 unidades, sobrepasan las 300 unidades que han hecho las denuncias y obviamente eso pone en susceptibilidad a todos los compañeros transportistas, inclusive aquellas personas que tienen casos particulares. No estamos hablando de casos antiguos, no estamos hablando de casos de los modelos 90 o 2000, son casos placa 64 y placa 66.
Respecto a este tema, Inspectora Internacional certifica calidad de gasolina comprada por YPF en Argentina, Paraguay y Chile. Tras realizar un análisis completo de muestras de gasolina especial Plus, la firma inspectora Camin Cargo Control Argentina certificó que el producto comercializado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en el mercado interno se encuentra dentro de especificaciones de calidad requerida. La empresa destacó que mantiene controles permanentes y rigurosos en toda la cadena de suministro, desde el origen de la gasolina en Paraguay, Argentina y Chile hasta su transporte, almacenamiento y comercialización en el mercado interno. Estos controles incluyen análisis diarios en plantas de almacenaje, verificaciones en refinerías y monitoreos coordinados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, lo que permitió, dice, confirmar de manera independiente que el combustible se encuentra dentro de las especificaciones técnicas exigidas por la normativa vigente. Pese a contar con certificaciones que respaldan la calidad del producto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos anunció nuevas acciones preventivas y correctivas para fortalecer la confianza de la población. Continuamos con más noticias. Vamos a cambiar el panorama. Y facción del PDC que respalda paz se declara conforme con declaraciones del vicepresidente, mientras que el larismo insiste en un diálogo entre mandatarios. Que a Lara todo lo mete al romántico, ¿no? Es muy romántico el señor Lara. Pero bueno, yo aplaudo, si es cierto. El PDC que respalda al presidente Rodrigo Paz está conforme con que el vicepresidente Edman Lara se dedique a sus funciones y el presidente a lo que le corresponde en el Ejecutivo. La diputada del PDC, Claudia Bilbao, descarta que haya un quiebre o ruptura entre el primer mandatario y el vicepresidente. Destacamos que el vicepresidente haya entendido que es el segundo hombre más importante del país y que nadie le está limitando a realizar su trabajo, dijo la asambleísta. Hoy día yo espero que nuestro vicepresidente haya tomado una decisión y haya visto que él es el segundo hombre más importante de Bolivia y que nadie le está quitando el espacio de ser vicepresidente. Hoy él tiene que gestionar las leyes, tiene que hacer procesos, tiene que ver el tema de lo que él decía, contra la corrupción, tema fondo indígena, que devuelvan la plata, tema de la harina, tema de las barcazas. En eso yo creo que nuestro vicepresidente tiene que acelerar ciertas leyes que hoy día son una tranca para nuestro Estado. ¿Esa ruptura no va a provocar problemas o unas consecuencias tal vez? Pienso que no hay ruptura. Lo que ha dicho el presidente, él está donde tiene que estar, donde es vicepresidente, y el presidente está trabajando en mejorar la economía. Hoy día simplemente es que cada quien agarre su rol y cada quien trabaje por el bien de Bolivia. Lo ha dicho el presidente muy claro. Hoy día él no tiene problemas con nadie, ni con Lara, ni con los diputados, ni con nadie. Entre tanto, el PDC larista insiste en un acercamiento entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara. Esta facción del PDC está dispuesto incluso en convertirse en mediador de este conflicto y propiciar un acercamiento entre ambos mandatarios. Así lo ha manifestado el diputado Daniel Fernández. ¿Ustedes podrían mediar para que el presidente y el vicepresidente puedan dialogar, diputado? Todos queremos, tanto la bancada, tanto los asambleístas, todas las autoridades que estamos aquí, queremos que realmente esto termine, ¿no? Queremos que trabajen como familia, como equipo, como van a empezar las campañas y asuman esa responsabilidad ambos mandatarios, tanto la renovación, tanto la experiencia, ¿no ven? ¿Podrían ustedes mediar en este diálogo tal vez para un acercamiento entre ambos mandatarios? Sí, estamos predispuestos en bien del país, ¿no? Dejemos las diferencias, dejemos nuestras actitudes, nos enfocaremos en trabajar, ¿no? Tanto al presidente, al vicepresidente, nos enfocaremos en trabajar, ¿no? Para la hora del país, Fides La Paz. Amigos, hasta aquí el bloque La Paz, 6 de la mañana, 49 minutos, 43 segundos. En la hora del país matinal, la primera pausa, enseguida retornamos con más noticias. Ya vuelve la hora del país matinal. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio.
La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Atención La Paz, este 21 de enero regresa Fides en las Ánforas, Elecciones Subnacionales 2026. Entrevistas exclusivas con los candidatos a la gobernación y las alcaldías de La Paz y El Alto. Conoce sus propuestas y planes de gobierno. No te lo pierdas, sintonízanos todos los miércoles de 15 a 16 horas. Fides en las Ánforas, tu espacio para informarte y decidir, con la potencia informativa del Grupo Fides. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País Vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La Hora del País Vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Estamos de aniversario. Cumplimos 87 años. Radio Fides, tu voz amiga. Somos tradición. En transmisión, Radio Fides. Somos modernidad. Nuestra prioridad eres tú, porque Fides es la gente. Radio Fides. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas. Continuamos con La Hora del País Matinal. Nos trasladamos hasta Cochabamba, La Hora del País en directo, David Chiri. Gracias y saludos al país. Gabriela, buenos días. Empezamos con lo más importante en Cochabamba. A continuación les presentamos nuestros principales titulares. Luego del bloqueo de arterias en Cochabamba y de reunión con la ANH e IPFB, el Transporte Libre sostiene que están exigiendo una certificación de calidad del combustible a estas instancias, fijándoles un plazo de 72 horas. Advierten cuidado en los surtidores. La ANH presenta dispensadores de GNB en Cochabamba por despachar menos gas del debido. Cochabamba asegura 50 millones de bolivianos para medicamentos ante la creciente escasez en hospitales. Una avalancha de solicitudes en Cochabamba. 475 privados de libertad buscan acogerse al indulto en solo 6 días de habilitado el proceso. Fuertes granizadas ponen bajo alerta Cochabamba y golpean a 5 municipios, dejando en jaque la producción de maíz y papa. Vamos a lo anticipado en nuestros titulares. Luego de una reunión con ejecutivos de IPFB y la ANH, el representante del Transporte Libre, Jimmy Lobatón, anunció que pedirán formalmente la documentación que respalda sobre la calidad de los carburantes que internan al país. Bueno, hemos tenido la reunión con las dos instancias, ¿no? Lo que sería IPFB y ANH. Lo que se les ha pedido es que hagan su trabajo las dos instancias, se han comprometido a hacerlo y prácticamente nosotros el día de mañana como Transporte Libre vamos a solicitar, como nos han indicado que cuentan con toda la documentación y certificación por parte de ANH y EPFB en cuanto al combustible, primero vamos a pedir esa documentación, lo cual tendrán que demostrar, ¿no? Documentalmente también. Hemos dicho vamos a ser tolerantes pues, entre unas 72 horas, lo que sería esta semana, ¿no? Nosotros creemos que hasta fin de semana tiene que haber cambios y mejoras en el tema de combustible, lo cual nos han indicado van a hacer todas las gestiones necesarias. Según Lobatón, para la ANH e IPFB,
la calidad del combustible baja debido al transporte o a la distribución en las estaciones de servicio. Sí, ellos lo que nos han querido decir es que traen combustible de calidad, que están haciendo su trabajo y posiblemente los problemas que se está teniendo en el tema del combustible por el mal estado es en el traslado. Posiblemente son las cisternas o los surtidores. Eso indica, ¿no? Pero que hagan su trabajo, lo que hemos pedido es eso y que mejore la calidad del combustible. Y aún sobre los hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, en Cochabamba, intervino diversas estaciones de servicio, detectando que 3 dispensadores de GNB entregaban menos combustible de lo que marcaban sus contadores. ¿Cuántos litros de GNB se pagaron sin recibirlos? ¿Estos son errores o son manipulaciones para estafar a la gente? Maggie Flores nos cuenta. Gracias. Mediante un operativo de fiscalización técnica, la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Cochabamba procedió al precintado de 3 dispensores de gas natural vehicular, GNV, en diferentes surtidores del departamento. El operativo se realizó tras detectar que las máquinas entregaban o realizaban la carga de menos combustible del que marcaba el contador, superando el margen de error permitido por ley. La directora distrital confirmó que estas mangueras permanecerán fuera de servicio hasta que estas estaciones de servicio calibren sus equipos y garanticen que el volumen del despacho sea exacto. Desde la Dirección Departamental Distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Cochabamba anuncian que estas inspecciones serán de forma frecuente para hacer cumplir el Decreto Supremo 27956, que busca generar la transparencia en la venta de carburantes a nivel nacional. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Gracias. Y cambiamos. La Gobernación de Cochabamba anuncia el desembolso de una millonaria suma destinada a la compra de insumos y fármacos para hospitales de tercer nivel. Según las autoridades, son 50 millones de bolivianos. ¿Serán suficientes para la falta de medicamentos? Johnny Choque, le escuchamos. Gracias. Cerca de 50 millones de bolivianos se ha programado para la compra de medicamentos y otros insumos, pese a los supuestos problemas económicos que pasa el Ministerio de Salud. Así lo dio a conocer el secretario de Salud de la Gobernación de Cochabamba, Nelson Ticona. Informarles que desde la primera semana ya el Ministerio de Salud, a través del SUS, del Seguro Universal de Salud, han estado comunicándonos que han programado alrededor de 50 millones de bolivianos para los hospitales de tercer nivel. Eso significa que es el desembolso del primer cuatrimestre, lo que significa que ya los hospitales pudieran hacer los procesos de adquisición, porque en cualquier momento se va a dar la transferencia. Es decir, el tema de que ya oficialmente nos digan que cada hospital tiene un monto determinado, ellos ya pueden iniciar los procesos de adquisición. Así siempre lo hemos hecho, y ya seguramente cuando ya son el momento del pago, ellos ya va a haber la transferencia, ¿no? Por su parte, la presidenta del Colegio Médico en Cochabamba indicó que ciertos medicamentos para enfermedades crónicas ya hacían falta en diferentes hospitales. Así lo dio a conocer la doctora María del Carmen Rojas. Pero ¿qué es lo que nos preocupa más a la población? Son los medicamentos para los pacientes crónicos con insuficiencia renal, para los pacientes con cáncer. Ustedes están viendo que se han elevado los costos. Y también para los pacientes que tienen enfermedades virales. Dentro de esas estamos hablando de los pacientes con VIH. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Gracias. Y en más noticias, a menos de una semana del lanzamiento de la campaña de descongestionamiento penal, la Dirección de Régimen Penitenciario en Cochabamba ha sumado ya 475 pedidos de indulto. Los postulantes deben cumplir una serie de requisitos estrictos, como certificar buena conducta, no ser reincidentes y contar con evaluaciones psicológicas, entre otros. Sin embargo, ¿estos indultos son la solución definitiva al hacinamiento en las cárceles del país? Maggie Flores nos cuenta. Gracias. Apenas hace 6 días desde el lanzamiento de la campaña de descongestionamiento penal, la Dirección de Régimen Penitenciario de Cochabamba ya ha registrado 475 solicitudes de indulto por parte de privados de libertad. El director de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Roberto Barragalosa, mencionó: aquellos privados de libertad que van a acceder a este indulto deben cumplir varios requisitos, deben presentar certificados psicológicos y no ser reincidentes en otros delitos. El decreto presidencial claramente establecía estas fechas para la presentación de indultos, y bastantes, más o menos unos 475 o más probablemente estimamos se van a acoger a este tema. Analizamos y revisamos caso por caso, y posteriormente, si cumple con todos los requisitos, los remitimos a la ciudad de La Paz para que nuevamente ellos
revisen y manden al Ministerio de Gobierno, ¿no? Ya se está mandando, ya se han hecho algunos indultos que han cumplido los requisitos, que tienen un tiempo establecido, tienen que tener buena conducta, certificados que acrediten su buena conducta, certificados psicológicos, que no ha sido ya el periodo de libertad nuevamente beneficiado con algún indulto anterior o beneficio si no es reincidente. Esos factores, ¿no?, que habría que determinar, son amplios. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Gracias. Las inclemencias del tiempo no dan tregua al departamento de Cochabamba. Municipios como Totora, Sacaba, Arani, Mizqui y Racaipampa reportan daños considerables en cultivos esenciales luego de las últimas granizadas. Con los detalles, Johnny Choque. Gracias. Alrededor de 5 municipios fueron afectados por las fuertes granizadas. La producción agrícola afectada, entre ellas el maíz y la papa, que aún son cuantificadas por parte de las autoridades correspondientes para posteriormente brindar una ayuda a las familias afectadas. Bueno, en diferentes sectores se ha ido precipitando, debido a que también estamos con una alerta meteorológica e hidrológica, las cuales indican que va a existir precipitaciones, y bueno, ha existido lo que es granizada en el municipio de Totora, Sacaba y Arani. Reportan también esta misma afectación en cultivo, lo que es el municipio de Mizque, con 2 distritos, y así también lo que es Racaipampa. Esta entidad ha reportado, bueno, con esto sumarían 5 los municipios que han sido afectados, y bueno, se va a seguir teniendo también este tipo de precipitaciones durante los siguientes días. Más que todo en esta temporada hay papa y maíz en estos sectores. No se tiene un reporte de cuáles han sido precisamente los cultivos que han sido afectados. El día de hoy los técnicos municipales están realizando lo que es la verificación en todas estas comunidades para poder también determinar la cantidad y la afectación. Así es, bueno, es la alerta naranja hidrológica, es hasta el 4 para todo el departamento de Cochabamba. No se tiene reporte todavía de familias afectadas. Esto va a estar en la evaluación que van a realizar los municipios. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Hasta ahí las noticias desde Cochabamba para la hora del país matinal. Volvemos a Estudios Centrales. Gracias, 7 de la mañana, 2 minutos, 9 segundos. Enseguida retorna la hora del país matinal. Ya vuelve la hora del país matinal. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada.
el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde Continuamos con La Hora del País Matinal. Noticias en La Hora del País Matinal. Nos trasladamos hasta Santa Cruz. Richard Arispe, con usted. Gracias, muy buenos días a todo el país, listos, preparados para las informaciones más destacadas en esta jornada de día martes 3 de febrero. Y estos son nuestros titulares. Continúa el conflicto por la mala calidad de los carburantes. Los mototaxistas en el norte integrado revisan junto a la ANH calidad de gasolina. Y desde ANAPO se asegura que tienen lista más de 800,000 toneladas de soya para exportar. Esas y otras informaciones a continuación, cuando en este momento en Santa Cruz continúa lloviendo copiosamente y existe una alerta hidrológica por el aumento de cauce de ríos. Mientras tanto, la temperatura en la ciudad de Los Anillos es de 22 grados centígrados. Vamos al desarrollo de las informaciones. Especialistas aseguran que el 60% de los motorizados que llegan a talleres es por la mala calidad de la gasolina. El Colegio de Ingenieros Mecánicos de Santa Cruz aseguran que un 60% de los vehículos ingresan a los talleres por la mala calidad de la gasolina. Es por ello que están pidiendo al gobierno nacional respuestas ante la desesperación de la población de verse afectado económicamente por la mala calidad de los carburantes que están dañando inyectores, catalizadores y desgastes en el motor. Así lo informó el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia, Miguel Bonilla. Está trabajando con el mismo contrato, con un contrato similar o con los mismos proveedores que el gobierno saliente. Entonces prácticamente nos están trayendo la misma gasolina que nos estaban entregando el año pasado. Entonces a raíz de esto pues tenemos muchos problemas, ¿no? Que ya está evidente. Y nosotros como Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia hemos presentado ya la solicitud formal al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a la ANH y al YPFB, solicitando la ficha técnica del combustible, los análisis de calidad, las certificaciones de calidad de importación del combustible de todos, de dónde están trayendo, y también la información técnica de carga y descarga de los combustibles en las estaciones de servicio. Se está dañando los inyectores, ¿no? Al dañarse los inyectores un daño gradual al motor, el catalizador, la bomba de combustible, ¿no? Está taponeando completamente el funcionamiento del vehículo, el sistema de inyección, y hay un pequeño desgaste también en el tema del funcionamiento, ¿no? Completo del motor. Y eso se debe a la calidad, a la cantidad de sedimento, a la viscosidad diferente que tiene, ¿no? Entonces, por eso nosotros solicitamos esa información. Bueno, en porcentaje estamos hablando de nuevamente, estamos llegando entre 50 y 60% de los vehículos que están llegando a los talleres es por la mala calidad del combustible, ¿no? Grupo FIDE Richard Arispe, Santa Cruz. Y los mototaxistas en el norte integrado revisan la calidad de los carburantes. Gracias. Los mototaxis de Montero junto a la ANH inspeccionaron en los surtidores la calidad de la gasolina. De las 4 provincias que están directamente, son 10 federaciones que están afiliadas a las 4. Bueno, la determinación están directamente que hoy se iba a empezar directamente a tomar lona, pero por razones de que queríamos escuchar y ver, digamos, una respuesta. Cuanto más ellos saben muy bien directamente que ha hecho un cuarto intermedio directamente de Yapacaní, directamente a la zona, porque todas las zonas son afectadas, y seguramente nos iremos a reunir el día de mañana todas las 4 provincias del norte integrado para poder tomar determinaciones y sacar en conclusiones directamente qué es lo que se va a hacer y qué han rescatado y qué es lo que van a poner. ¿Van a cambiar el combustible o se va a seguir directamente así? Porque estamos tirando plata a la huevada estamos tirando plata, y han escuchado 300, 400 directamente. Respeto lo que ellos van a decir y necesitamos una respuesta antes de 24 horas de ellos para que así directamente nosotros, caso contrario, ya no nos responsabilizamos. Lo estamos haciendo por conducto regular y hasta por a través de los medios de comunicación. En Yapacaní dan plazo hasta el jueves para mejorar la gasolina. Caso contrario, tomarán medidas. Las observaciones que tenemos nosotros pues como transportistas, sufrimos de la calidad del combustible. 2, mire cómo está la cola, mire cómo está el surtidor Coca, miren toda esa realidad, es lo que nosotros vivimos como transportistas, señores. El combustible feo, tenemos que estar en los talleres, entonces ya los recursos ya no nos da, señores. Es por eso que nosotros como transportistas estamos haciendo estas movilizaciones. Quedaron que hasta el próximo jueves que nos van a traer mejor calidad de gasolina. Caso contrario, todo el sector de transporte se va a mover. También los agropecuarios dijeron que nos van a apoyar. Para La Hora del País, les informó Yamil Martínez.
y ANAPO asegura tener lista más de 800.000 toneladas listas para exportación. Así lo manifestó el presidente de ANAPO, Abraham Nogales. Tenemos un cupo de 880.000 toneladas que se pueden exportar. Vemos que vamos avanzando por partes, es una buena señal y creo yo que la oportunidad de los productores de poder acceder a diferentes mercados y divisas en moneda extranjera es importante para que nosotros podamos tener sostenibilidad en la parte económica, por supuesto, y en la importación de insumos, que ahora con la variación del dólar es muy importante tener mejores herramientas económicas. El cálculo de consumo, y no confundamos capacidad instalada con demanda interna, que es el consumo de los otros subsectores, se puede cubrir con el 20%. Con solo el 20% de la producción de soya cubrimos toda la demanda nacional. Tenemos más del cerca del 80% para exportar. Entonces, es muy por arriba de los 800.000 lo que excede, pero como grano hemos tenido esta respuesta del ministro y del viceministro que vemos con menos ojos, podemos manejar diferentes sumas más adelante si se requiere, pero ya tenemos una ventana para exportar grano de soya. Y se espera una reunión para conocer los alcances del nuevo decreto sobre el GLP. Gracias. Miguel Peinado, de Defensa del Consumidor, se reunieron con la ANH, engarrafadora y la agencia y esperan decreto para mantener el precio de la garrafa de gas GLP. Acabamos de hacer una reunión donde tenemos buenas noticias para la ciudadanía. Informamos y solicitamos la venida de los encargados de la ANH, el director, engarrafadora, distribuidora de gas y los representantes de FEJUVE. Acaba la reunión y estamos esperando un decreto que en los próximos 2 días va a salir, donde el precio del gas va a estar estandarizado en 22 bolivianos con 50. Por ahora estamos permitiendo que ellos, por el tema de transporte y de diésel, estén cobrando 26 bolivianos, pero vía ese decreto el gas va a volver a los 22 bolivianos con 50, que es lo que está costando ahorita en la distribuidora de gas. ¿Hasta cuándo va a estar este precio? Como máximo esta semana. Luego de ahí el gas va a volver a costar los 22 bolivianos con 50 en los camiones y en la distribuidora. Hoy solo en la distribuidora está de 22 bolivianos con 50. No, el problema más que cupo es el problema de las garrafas. Las garrafas están en malas condiciones, entonces no se puede reenvasar alguna garrafa y el Estado Nacional creo que está comprando nuevas garrafas. Eso ya es problema de yacimiento o de la ANH, ¿no? Para la hora del país, les informó Yamil Martínez. Y desde el PDC aseguran que es muy difícil dialogar con el vicepresidente Lara. Gracias. El diputado del Partido Demócrata Cristiano, Ricardo Rada, descarta algún acercamiento entre el presidente Rodrigo Paz y Edman Lara tras los ataques constantes del segundo mandatario del país contra el gobierno. Rada reconoce que sería difícil sentarse con alguien que no tiene coherencia a la hora de hablar. Bueno, creo que todos podemos aplaudir el llamado al diálogo de cualquier instancia. Sin embargo, la pregunta habría que trasladársela a la ciudadanía. Es decir, ¿usted dialogaría con alguien que llama narcotraficante a tu padre, con alguien que cuestiona el rol de tu esposa, con alguien que te llama y te dice que te tiene cagando, que te tiene una serie de términos que ha usado, con alguien que te llama corrupto, ladrón? Entonces, una actitud agresiva, una actitud errática, y cómo se puede sentar uno con una persona que no tiene un mínimo de coherencia. Entonces, más allá del llamado de diálogo, las señales que él envía es que realmente no está completamente con sus cabales y que inmediatamente, si se puede sentar a un diálogo, lo primero que va a hacer es salir a desconocer ese diálogo y a seguir insultando. Ya lo hizo, llamó en un TikTok en la tarde al diálogo y al día siguiente seguía atacando. Es difícil sentarse, repito, con alguien que continuamente está insultando. El presidente tiene toda la humildad, toda la predisposición de sacar adelante la patria. Sin embargo, con personas que carecen de coherencia es difícil sentarse en una mesa, y creo que el consejo de muchos sería que no lo haga, puesto que con esto más bien le da más pilas a una persona que no tiene la chaveta, ¿no? Para la hora del país, Fides Santa Cruz. Y operativos en Diprove recuperan varios motorizados y hay personas detenidas. Gracias. El director de Diprove, Carlos Pierola, informa del secuestro de motocicletas y detención de personas por robar las mismas. También la subalcaldesa del Distrito 4 pide más seguridad en la zona. Es un trabajo coordinado de Diprove de Montero con personal de inteligencia del Grupo Especial de Diprove Santa Cruz. No se puede recuperar unas motocicletas que, han sido objeto de robo.
Es un trabajo de inteligencia. ¿Cuántas son las motos, coronel? Por el momento son 5, de esas vamos a verificar cuáles tienen denuncia formalizada. Hay personas aprendidas. En este momento no tengo mayores detalles, estamos todavía continuando con el operativo, ¿no? ¿Tienen algunos temores los vecinos? Sí, la gente sí está atemorizada un poco porque el movimiento es un poco inusual, ¿no? Bueno, no sucede que hace unos 2 para 3 noches ya de que estaban este tema de los malvivientes por vecinos y llamado de ellos mismos. Nosotros el día sábado estuvimos por acá, ¿no? Ya incluso se hizo el aviso a los policías para que puedan dar la ronda correspondiente. Mire, ya ahora tuvo que pasar esto para que venga también DIPROVE a ver el tema del tema, supuestamente los robos que hay en este domicilio, ¿no? Que la señora es propietaria, pero lamentablemente ya no vive y lo alquila, ¿no? A otras personas terceras que desconocemos también quién son, ¿no? Nosotros como municipio también estamos actuando junto con los dirigentes, PJUVE, Control Social, el tema de seguridad ciudadana, que salimos también a patrullar en diferentes barrios. Para la hora del país, les informó Yamil Martínez. Y un joven boxeador se encuentra en terapia. Gracias. Un menor de 15 años se debate entre la vida y la muerte tras ingresar a terapia intensiva producto de golpes, sobre todo en la cabeza, lo que le provocó un derrame cerebral. Yasmani Muñoz, padre de este menor, dijo que su hijo practicaba boxeo y sin ninguna autorización fue llevado a otro gimnasio en el cual entrenaba para pelear con al menos 4 boxeadores arriba de los 20 años. Yo quiero justicia y que se esclarezca todo esto. Quiero justicia para mi hijo, quiero saber en realidad qué es lo que le pasó, quiero saber cuántas personas había, con cuántas personas él hizo sparring o pelea, cuántas personas golpearon o lastimaron a él. Yo quiero que él diga eso y quién era la persona encargada en ese gimnasio para que dejen entrar a un menor de edad y llegue a esas instancias de dejarlo así en terapia intensiva a él. Ahora los gastos clínicos son muy altos para nosotros. Él está todavía en el internado, no reacciona y por día nos cobran ahí la internación. A eso yo quiero justicia para mi hijo, quiero saber cuántos jóvenes habían, todas las personas que estaban ahí tienen que ser testigos de esto, lo que le ha pasado a mi hijo. Para la hora del país, Fides Santa Cruz. Así de esta manera finalizamos el bloque de noticias desde Santa Cruz. Buen día al país. Ya vuelve la hora del país matinal. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Atención La Paz, este 21 de enero regresa Fides en las Ánforas, Elecciones Subnacionales 2026. Elecciones Subnacionales 2026. Entrevistas exclusivas con los candidatos a la gobernación y las alcaldías de La Paz y El Alto. Conoce sus propuestas y planes de gobierno. No te lo pierdas, sintonízanos todos los miércoles de 15 a 16 horas. Fides en las Ánforas, tu espacio para informarte y decidir, con la potencia informativa del Grupo Fides. Estamos de aniversario. Cumplimos 87 años. Radio Fides, tu voz amiga. Somos tradición. En transmisión, Radio Fides. Somos modernidad. Nuestra prioridad eres tú, porque Fides es la gente. Radio Fides. Continuamos con la hora del país matinal. Noticias en la hora del país matinal. Estamos en Sucre, en Loyola Fides Sucre. Edwin Urízar con usted en directo. Gracias, Gabriela. Buenos días a todo el país. Temperatura actual en la ciudad de Sucre, 6 grados centígrados. La mínima de hoy fue de 5, la máxima será de 19 grados. Hay cielo despejado en la bella ciudad capital de Bolivia, en la bella ciudad cuna de la libertad americana, cuna de la independencia nacional. Iniciamos revisando algunos de nuestros principales titulares.
Opositores exigen sesión de la Asamblea. Hay normas, leyes y créditos por aprobar y a la fecha solo se ha sesionado 2 veces. Iglesia llama a la complementariedad del trabajo para salvar al país de una situación mayor de crisis. En Chuquisaca hay un centenar de unidades educativas a punto del cierre por falta de alumnos. Los efectos de la migración. Esta y otras noticias a continuación en el desarrollo del bloque Sucre en la hora del país matinal. Iniciamos con el desarrollo noticioso. La Asamblea Legislativa Plurinacional ha sesionado solo 2 veces en casi 3 meses de gestión. Opositores exigen al presidente nato del Congreso, Edman Lara, dedicarse a su trabajo. El diputado de oposición, además presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Marcelo Solís, ha reprochado que el vicepresidente del Estado, presidente nato de la Asamblea, priorice polémica mediática y cruce de acusaciones con el Ejecutivo antes que su labor de legislar. Hay leyes que están aguardando ser revisadas y aprobadas, además de créditos, y solo se ha sesionado desde su inicio de gestión 2 veces, lamentó Marcelo Solís, diputado chuquisaqueño. Claro, cuando supimos de que se iba a hacer un cambio de gobierno, creo que todas las propuestas de todas las fuerzas políticas ha sido la transformación del país. ¿Y cómo se transforma el país? A través de nuevos sistemas normativos. Tenemos que hablar de una vez por todas. ¿Qué vamos a hacer con el litio? Hay que hacer una ley de litio, hay que hacer una nueva ley de hidrocarburos, hay que hacer una nueva ley impositiva, hay que aprobar créditos internacionales y eso se hace a través de la Asamblea. Y yo, mira, soy 2 meses prácticamente asambleísta y trabajando desde la comisión que me corresponde, pero el presidente creo que ha convocado 1 o 2 veces. Peor de esto es que esas convocatorias lo único que han hecho es generar controversia y generar división dentro de la propia Asamblea, cuando el presidente nato de la Asamblea es el que tiene que tener todos los vínculos para establecer relaciones con todos los asambleístas de ambas cámaras, ¿no? Entonces, realmente preocupante y esperemos que en el menor tiempo posible puedan reparar estas situaciones y puedan convocar, porque te juro que hay temas gravitales e importantes para el país que va a requerir una asamblea fuerte, de mucho debate, de mucho contexto. Y ante esta realidad, la Iglesia considera que el diálogo es fundamental para que presidente y vicepresidente logren la complementariedad en su servicio a la población. El vicepresidente y el presidente están separados prácticamente y la Iglesia considera que es necesario el diálogo y la coordinación entre estos servidores públicos. Sin complementariedad del servicio, esto será deficiente, asegura Ricardo Centellas, arzobispo de Sucre. La gobernabilidad necesita personas que puedan llevar adelante valores, más allá de las personas que están en el ejercicio público. Una gobernabilidad tiene que estar sostenida por la unidad, por la apertura de mente, de un encuentro fraternal, sincero, para trabajar por Bolivia. Si esto no existe, será muy difícil llevar adelante un espíritu de complementariedad, un espíritu de fraternidad para caminar juntos. Entonces, ojalá que esto pueda aparecer en toda instancia pública y así Bolivia se beneficia. Continuamos con más noticias, cambiamos de tema. En Chuquisaca, la migración ha dejado centenar de escuelas en área rural a punto del cierre administrativo por falta de alumnos. Según la estadística que maneja la Dirección Departamental de Educación, existen unidades educativas en área rural cuyo alumnado bordea el límite necesario que establece la normativa de funcionamiento, 8 estudiantes. A ello se suma un centenar de unidades educativas observadas y con análisis del cierre administrativo, según ha informado Andrés Mancilla, subdirector de Educación Regular de Chuquisaca. Sí, justamente en el área rural hay bastante migración por diferentes motivos, pero la normativa nos indica que un maestro debe trabajar con 8 estudiantes y en algunas educativas sí lo están cumpliendo. Existen los 8 estudiantes, pero en otros no. Por razón vamos a realizar el reordenamiento correspondiente para que esos maestros tengan estudiantes. ¿Tiene más o menos el detalle de cuántas unidades educativas están en revisión en este caso? Sí, ya realizamos el diagnóstico correspondiente. En todo el departamento de Chuquisaca hay 100 unidades educativas observadas.
sin objetivos cerrados. Y los maestros lamentan que las aulas en área urbana y área rural estén sufriendo esta realidad de la migración. No van a permitir que ningún maestro se quede sin ítem ante la realidad migratoria por efecto de la crisis económica. Hay estudiantes de área rural que se vienen a la ciudad de Sucre, se van a Santa Cruz, incluso se van más allá del país. Los destinos preferidos serían Chile y Argentina. Escuchemos las palabras y el análisis del dirigente del Magisterio Urbano chuquisaqueño, Francisco Rocha. Es algo importante, porque la crisis económica hace que las familias tengan que migrar, familias enteras. La mayoría es a Santa Cruz, Cochabamba o simplemente se van a otro país, Chile o Argentina. Por lo tanto, nosotros estamos bastante preocupados, sin embargo, entendemos que la flexibilización de las normativas tiene que ir en ese sentido, porque estamos en un año de crisis económica, pues también tiene que haber flexibilización, ya que esta no va a ser eterna, solamente va a ser por unos años. Por eso desde la Federación manifestamos que no vamos a permitir que se vaya un solo ítem de nuestro departamento hacia cualquier otro, en este caso no, con las amenazas de Santa Cruz. En la jornada de la víspera se ha reiniciado las actividades educativas en todo el país. En la ciudad de Sucre, la Dirección Distrital de Educación confirma el crecimiento vegetativo escolar, entre 4 a 5% cada gestión. Estos datos obedecen al flujo migratorio campo-ciudad, según informa Manuel Arévalo, director distrital en Sucre. Encontré la Dirección Distrital con alrededor de 76.000 estudiantes. El año pasado hemos cerrado con la estadística que conoce el Ministerio alrededor de 78.958 estudiantes. Ese ha sido el reporte de la gestión 2025. Para esta gestión, la resolución indica que hasta por lo menos la primera quincena de este mes recién vamos a sacar los datos estadísticos. Nunca, de los últimos 3 años que le hice el ejemplo, no hemos tenido un decrecimiento, más bien hemos tenido un crecimiento progresivo por migraciones de provincia y Distrito 3 ha alimentado todo lo que corresponde Norte Potosí, desde Ravelo hasta Yayagua. Hay migrantes estudiantes en nuestro municipio, entonces considero yo que vamos a tener un incremento mínimo de un 3, 4 o 5%, vía estadística lo voy a tener la primera quincena de este mes. Este despacho llega con el gentil auspicio de... ¡Golazo de Tambor! El mejor tanque de agua debe estar en tu equipo. Tambor, fabricado con polietileno 100% virgen, certificado por la FDA de Estados Unidos. Encuéntralo al precio justo en el distribuidor autorizado más cercano. Blacksburg, sinónimo de calidad. Hasta aquí el bloque informativo desde Sucre, la capital. En el informe de Urizar Campos y el departamento de prensa de Loyola Fides Sucre. Buenos días a todo el país. Vuelvo contigo, Gabriela, hasta Estudio Central. Gracias, 7 de la mañana, 26 minutos 43 segundos en la hora del país. Pausa, enseguida retornamos. Ya vuelve la hora del país matinal. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde... Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales.
Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Voces que rompen el silencio. Con la hora del país matinal. Nos trasladamos hasta Fides Oruro. Está en contacto directo Javier Guarachi con usted, todo el marco noticioso. Gracias, Gabriela, y buenos días al país. La ciudad de Oruro amaneció este martes con una temperatura mínima de 2 grados centígrados y se prevé una máxima de 18 grados, cielo parcialmente nublado a esta hora de la mañana. Inmediatamente pasamos a revisar nuestros principales titulares. Tras anularse la planta de zinc, se habría perdido de un plumazo un crédito millonario de $350 millones. Libre pide informes al gobierno. El ex senador orureño Fernando D.N. resalta que el gobierno frenó la inflación a costa de la deuda externa que creció a $14.000 millones. Padres de familia de Oruro desafían las restricciones del viceministro Juan Carlos Pimentel. A continuación, el desarrollo de nuestros titulares. Con la anulación de la planta de zinc se habría perdido un crédito de $350 millones. Libre pide informes. Johnny Sarabia con más detalles. Gracias. Tras la decisión de anular el proyecto de la planta refinadora de zinc, el financiamiento de $350 millones que fue consolidado por el Exim Bank de China queda ahora en la incertidumbre y flota en el aire el temor de que así de simple, en un solo plumazo, se haya perdido semejante inversión que no llega todos los días. Se tenía ya la empresa adjudicada, el consorcio chino-boliviano Enficric, ya en octubre del año pasado, cuando el visto bueno de este crédito aprobado estaba trabado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cooperación china advirtió con retirar esos recursos si no se tomaba la decisión. En medio de este panorama, el senador orureño José Sánchez Aguilar anunció que como bancada de Libre han presentado una petición de informe al Ejecutivo para que se diga qué va a hacer de esos recursos que ya estaban aprobados y pidió a los orureños mantenerse unidos en este tema crucial. Que nos digan por qué no hicieron gestiones o por qué no resolvieron los temas técnicos que tenían observaciones. Eso nos tiene que responder el órgano ejecutivo. Lo que nosotros estamos buscando como bancada de Libre es que todos los orureños estemos unidos, porque de lo contrario no vamos a lograr absolutamente nada. Es más, pidió a la bancada oficialista coadyuvar para que se esclarezca qué va a suceder con ese financiamiento si fuera cierto que se ha perdido. Lamentablemente, en la bancada del PDC en Oruro, afectada por la división Paz-Lara, no se tiene una decisión unificada sobre este tema, pero uno de los más allegados al presidente Rodrigo Paz, el diputado Egidio Arce, en declaraciones a Fides Oruro, respondió sin ahondar en detalles que este crédito aún no está perdido y que todavía hay la esperanza de salvarlo. Que no está perdido, simplemente se ha desviado para hacerlo transparente todo el proceso de contratación y de poder realizar este proyecto. ¿Se ha hablado con la cooperación china? ¿Está vigente todavía? Está vigente. El gobierno central está haciendo todas las tratativas porque no nos conviene perder ningún financiamiento en este momento. Para la hora del país,
Fides Oruro. Cambiamos de información. El empresario y ex senador orureño Fernando DN resalta que el gobierno haya frenado la inflación, aunque la deuda externa creció a 14.000 millones de dólares. El expresidente de los empresarios orureños y ex senador Fernando DN, frente a la decisión del gobierno de no adoptar aún un tipo de cambio fijo para el dólar, aseguró que ello puede esperar, pero que lo más importante ya se logró, como frenar la escasez de la divisa norteamericana y la inflación a costa de una deuda externa más alta que ya bordea los más de 14.000 millones de dólares. La deuda puede subir o bajar, pero lo más importante, se tiene que manejar de manera transparente, mencionó. Estamos endeudándonos más, pero yo creo que el gobierno necesita frenar la inflación que se estaba viniendo de una forma pero muy alarmante. Esto muestra el comportamiento del dólar paralelo en el cambio bursátil. Entonces, creo que hay una buena esperanza de que esto no baje del todo, pero sí vamos a tener ya una moneda fluctuante entre el mercado paralelo y el mercado y el valor oficial del dólar. Eso es importante porque antes teníamos un monto que no ha bajado durante 20 años, pero era un monto artificial. Ahora sí se está manejando el dólar paralelo entre la demanda y la oferta, para que nosotros podamos adquirir los dólares y la empresa privada, los industriales, puedan manejar ese tipo cambiario de dólares con más confianza. DN aseguró que el gobierno está esperando el momento oportuno para adoptar otro tipo de cambio fijo del dólar en base a la situación actual del país y del mundo. El 6.96 no hay ninguna garantía. Yo creo que el gobierno está esperando un poco más a que se ingrese más divisas. Hemos visto ya la anterior semana que han empezado ya a devolver. No nos olvidemos que hasta $1,000 ya se puede recoger, pero el gobierno seguramente está en pleno estudio el darnos a conocer cuál va a ser el dólar oficial. Yo creo, como ha dicho Rodrigo y todo su equipo, ese es más o menos hasta junio nosotros vamos a tener seguramente ya el dólar oficial, que no va a ser el 6.96, ¿no? Para la hora del país, Fides Oruro. Más información. Padres de familia en Oruro desafían las restricciones del viceministro Juan Carlos Pimentel. Manuel Yugar. Gracias. Juntas escolares anuncian que se organizarán para proseguir gestiones en las unidades educativas, pese a observaciones del viceministerio de Educación Regular, ya que se sienten el brazo duro de la educación. Pablo Rodríguez, presidente de la Junta de Distrito de Padres de Familia, advirtió al viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, que los padres de familia no son funcionarios públicos para que la autoridad les diga qué hacer, por lo que proseguirán siendo actores dentro del proceso educativo. Esto va a ser una organización interna muy independiente a lo que diga el viceministro. Esta semana tenemos reunión los padres de familia para poder tomar nuestras decisiones. Quiero mencionar lo siguiente: los papás no somos funcionarios del ministro de Educación, del viceministro de Educación Regular, somos independientes y él no puede prohibir qué es lo que los papás vamos a hacer o no vamos a hacer, independientemente a lo que nosotros digamos en las unidades educativas, de acuerdo al lugar que nos corresponde, vamos a seguir trabajando. Rodríguez manifestó que el gobierno pretende que los padres no intervengan en las decisiones de establecimientos educativos. Sin embargo, aseguran ser el brazo duro de la educación que soluciona las problemáticas en los establecimientos educativos. Así que el viceministro se ha equivocado porque precisamente está queriendo prohibir a los papás. Sin embargo, somos el brazo duro de la educación que precisamente solucionamos las problemáticas que se tienen. Para la hora del país, Fides Oruro. Cambiamos de información. A los municipios pequeños les cuesta garantizar el desayuno escolar por la falta de recursos. Lidia Arancibia, Fides Chayapata. Gracias, buen día, Javier. El presupuesto elaborado para la gestión 2026 mantiene, aún no hay nada de una administración del 50-50. Según el alcalde municipal Marcos Chocatilla Tito, dijo que los recursos para la alimentación complementaria de más de 11.000 estudiantes es de 4.290.000 bolivianos, recursos que ya están destinados. Para el cual ya tenemos, este miércoles ya tenemos la apertura de sobres y gracias, ¿no? Chayapata tiene la planta EVA. Cuando es público ya es directo, ¿no? Ya no hay licitación, es limitación directa. Entonces, día miércoles a las 10 de la mañana la apertura de sobres, van a estar todos los padres de familia, principalmente la Junta, ¿no? La Junta de Distrito de Chayapata,
Hay un serio problema con el incremento salarial de 3.300 bolivianos que genera un déficit económico en el presupuesto del municipio de Chayapata. A pesar de la reducción del personal en contratos de educación, salud y personal de funcionamiento para la alcaldía, es un serio problema que tendrán que afrontar las próximas autoridades electas el próximo 22 de marzo. Nuestro presupuesto va a haber un déficit, nosotros garantizando prácticamente hasta 30 de abril, máximo hasta 6 de junio, y aún falta personal todavía. Entonces, para el municipio estamos empezando una gestión con muchas dificultades. Para la hora del país, Fides Chayapata. Gracias, Lidia. Para el final, avanza el corredor bioceánico central andino amazónico. Johnny Sarabia con más detalles. Gracias. El gobernador de Oruro, Johnny Bella Rodríguez, asiste esta semana a un nuevo encuentro tetranacional denominado Nodo Bioceánico Central, que aglutina a autoridades y empresarios de Brasil, Chile, Perú y Bolivia, con la finalidad de seguir afianzando el añorado corredor bioceánico central andino-amazónico. Esta actividad es la continuidad del último evento de estas características que se ha cumplido en noviembre del 2025 en Arica, Chile, y que esta vez tiene como sede la ciudad de Portobelo, en el estado de Rondônia, Brasil, confirmó el gerente general de la empresa departamental pública mixta Puerto Seco Oruro, José Antonio Torrico. Quiero recalcar de que es de suma importancia este encuentro en Portobelo, porque va a estar el gobernador también de Beni, el gobernador de Cochabamba, va a estar nuestro gobernador representando a nuestro departamento, va a estar el gobernador de Arica Parinacota, está también el alcalde de Iquique y también están presentes los gerentes de las empresas portuarias marítimas de Chile. Este encuentro es sumamente importante porque se van a determinar acciones estratégicas de enlazamiento y de fortalecimiento de las nuevas propuestas que se tienen para este corredor. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, Johnny. Esas fueron las noticias más destacadas desde Oruro. Gabriela, volvemos a Estudios Centrales. Buenos días al país. Gracias, Javier. Es 7 de la mañana, 40 minutos, 53 segundos. Pausa, enseguida retornamos. Ya vuelve la hora del país matinal. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos... Continuamos con la hora del país matinal. Noticias en la hora del país matinal. Fides está en Potosí. Gary Cárdenas con usted. Gracias, Gabriela. Buenos días amigos de todo el país. La ciudad de Potosí amaneció con una temperatura mínima de 6 grados centígrados y se prevé que llegue una máxima de 17. Cielos totalmente despejados en la capital potosina. Inmediatamente vamos a revisar nuestros principales titulares. Cooperativistas del sur dictan cuarto intermedio en la toma de Arajam tras designación de un director interino. Brigada parlamentaria en Potosí pide auditoría a la fábrica de cemento por irregularidades. Y comunidades en el municipio fronterizo de Villazón pierden hasta el 90% de la producción agrícola.
Comenzamos con el desglose de estas y otras informaciones en el bloque Potosí. Persiste el estado de emergencia en las cooperativas del sur del departamento de Potosí, tras la designación de un director interino en la JAM. Diego Quispe nos amplía la información. Adelante, Diego. Gracias, Gary. Luego de 11 días de vigilia, el sector minero cooperativista de la región del sur de Potosí decidió suspender temporalmente la toma de las oficinas de la JAM en Tupiza. Esta medida surge tras recibir una resolución de la Dirección Nacional que nombra a un director interino de esta institución proveniente de la región departamental. Así lo informó Néstor Yanque, ejecutivo de la FERECOMIN Sur. Ha llegado una resolución de lo que es de la JAM Nacional de la ciudad de La Paz, indicándonos que realmente estarían colocando a un profesional a interino. Tenemos entendido el profesional sería actualmente quien va ejerciendo lo que es en la distrital, o se podría decir en la regional departamental de Potosí. Él en todo caso estaría viniendo por un tiempo, ¿no? A la cual seguramente hasta que nos puedan designar al profesional que nosotros siempre habíamos pedido como cooperativas. Estamos quedando un cuarto intermedio. Estamos dando 30 días de que realmente sí o sí, porque también es necesario, ¿no?, de que realmente tengamos al profesional que pueda trabajar, ¿no? Como le digo, esto simplemente, de acuerdo a la resolución, dice 90 días, pero 90 días es mucho para nosotros, ¿no?, a la cual van a ser también perjudicados los trámites. Para la hora del país, Fides Potosí. Continuamos con más información. El diputado suplente Juan José Torres y presidente de la brigada parlamentaria en Potosí manifestó que la fábrica de cemento entró en un cierre administrativo. Esto debido a que el gobierno nacional habría identificado desmantelamiento de esta fábrica y es por esta situación que se habría despedido a la mayoría de los trabajadores. La autoridad manifestó que se pedirá auditorías a esta fábrica que fue entregada por el expresidente Luis Arce Catacora el 9 de noviembre del 2023. Bueno, es importante, Gary, que el gobierno nacional seguramente también vamos a pedir una explicación. Lo que nos comunicaron es que ellos han hecho cierre administrativo. Esto en base a que la fábrica de cemento había varias irregularidades, se estaba desmantelando, y por lo tanto creo que esta decisión del cierre administrativo para luego realizar una auditoría. Y esa auditoría va a ser muy importante, Gary, para ver el diagnóstico que es lo que va a pasar con nuestra fábrica de cemento, pero también hay que mencionar lo que dijo el presidente Rodrigo Paz en su visita, que no vamos a permitir que eso sea un elefante blanco, pero también tenemos que buscar responsabilidades. Y esas responsabilidades de ex autoridades que han ido engañando al pueblo potosino se verá a través de la auditoría. Y bueno, como dijo, a los que han robado hay que meterles a la cárcel. Y no es un tema político, ideológico, sino son temas que ellos han cometido en sus funciones, son delitos penales que han cometido. Cambiamos de ámbito informativo porque la comunidad de Sococha, de la zona este de la provincia Modesto Miste, sufre la pérdida de hasta el 90% de la producción agrícola, esto debido a la crecida del río. Freddy Loaiza nos amplía este detalle informativo. Adelante, Freddy. Gracias. El fin de semana, la crecida de la cuenca Sococha sorprendió a la comunidad con el mismo nombre, ubicado en la zona este de la provincia Modesto Miste, arrastrando gaviones y afectando al 90% de la producción agrícola de la zona. El señor Grover Coronel es el corregidor de la comunidad pidiendo al municipio ayuda para paliar la grave pérdida sufrida por este desastre natural. Son lluvias fuertes que han llegado haciendo un crecimiento del río en gran magnitud, donde ha llegado a arrasar algunos gaviones que teníamos, algunas parcelas de producción que se están llevando el río, y en algunos sectores ya enterrados por los mismos disturbios que ha ocasionado la lluvia. Entonces, esos son las causales de esta lluvia. Hasta el momento tenemos 22 familias que están afectadas casi con un 90% en su producción. En el informe para la hora del país, Fides Villazón. Y para culminar, estudiantes en la zona alta de la capital potosina inician labores educativas sin equipamiento ni ítems para maestros. Volvemos contigo, Diego. Gracias, Gary. Presidenta de la Junta Vecinal Ticaloma lamentó que al inicio de las clases una unidad educativa se haya aperturado, pese a que esta infraestructura se encuentra vacía.
sin maestros asignados y sin las condiciones de seguridad ni comodidad necesaria para los estudiantes más pequeños del sistema inicial. Estas fueron sus palabras. Lamentable de esta unidad educativa que no está equipado, no tiene banquetas, no tiene pizarro, nada. Es muy lamentable que los niños estén ahí parados, es muy lamentable. Y mire que se ha apresado uno de los ingenieros de la distrital que había mandado a hacer la inauguración, de donde no hay ni directores, no hay nada. Es una pena que estén los niños ahí parados, lamentablemente no. Y maestros, nada, no tenemos nada en esa unidad educativa. Bueno, la anterior junta lo ha inaugurado esa unidad educativa. Sí, es muy lamentable, ¿no?, que no haya maestros, nada en esa unidad educativa. Para los niños, muy lamentable, ¿no? Son pequeñitos, corresponde iniciar a los niños, ¿no? Pero no hay, lamentablemente, que no hay maestros, no hay ni director, nada. Y lamentablemente que la unidad educativa todavía de Saloma, que no tenga banquetas, no tienen nada. Para la hora del país, Fides Potosí. Y eso es todo en cuanto al panorama informativo generado en este departamento. Desde la cabina central de Radio Fides Potosí, retorno hasta estudios centrales. Gabriela, buenos días, país. Gracias, Gary. 7 de la mañana, 49 minutos, 53 segundos. Una nueva pausa enseguida. Más noticias en la hora del país matinal. Ya vuelve la hora del país matinal. Atención La Paz, este 21 de enero regresa Fides en las Ánforas, Elecciones Subnacionales 2026. Elecciones Subnacionales 2026. Entrevistas exclusivas con los candidatos a la gobernación y las alcaldías de La Paz y El Alto. Conoce sus propuestas y planes de gobierno. No te lo pierdas, sintonízanos todos los miércoles de 15 a 16 horas. Fides en las Ánforas, tu espacio para informarte y decidir, con la potencia informativa del Grupo Fides. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Continuamos con la hora del país matinal. Continuamos con la hora del país matinal. Continuamos desde Tarija. Daniel León, las noticias, todos los hechos más destacados desde esa ciudad. Noticias. Fides Tarija con energía limpia. Gracias, Gabriela. Buen día, país. En el bloque Tarija, la fiscalía tras las pistas de Mijael Reinaldo Rodríguez Guarachi, alias El Tuerto, quien planificó y ordenó matar al exdirector del SENASAG. En Bermejo, analista cuestiona la función de vicepresidente y considera que se debe eliminar el cargo. Y en Yacuiba apuntan a que las autoridades subnacionales electas realicen auditorías a sus pares salientes. Abordemos lo anunciado. Una coima fallida, amenazas y sicariato. La trama detrás del asesinato de Mauricio Aramayo. La investigación apunta a Mijael Reinaldo Rodríguez Guarachi, conocido como El Tuerto, como el origen de una cadena de hechos marcada por la corrupción y la venganza. Según los indicios, habría intentado sobornar al líder político y ex jefe del SENASAG, Mauricio Aramayo. Ante la negativa, llegaron las amenazas y poco después la decisión más extrema, pagar para silenciarlo.
El sicario habría recibido $100,000 para ejecutar el crimen la noche del jueves 8 de enero. El fiscal departamental José Mogro da detalles sobre qué actividades ilícitas realizaba el tuerto. Mijail Rodríguez Guarachi era la persona que manejaba prácticamente el negocio de la internación ilegal de granos hacia Bolivia. Este sujeto intentaba mantener en el Senasac Yacuiba a personal de su confianza para seguir con el contrabando millonario. Se cambió de gobierno, se cambió de encargado del Senasac y este hizo un ofrecimiento de dinero, el cual fue rechazado por el entonces encargado del Senasac, que era el señor Mauricio Aramayo. ¿De cuánto era la coima? Se hubiese hecho un ofrecimiento de 3 millones de bolivianos con el propósito de que el señor Mauricio Aramayo acepte la imposición de personal propuesto por el señor Mijail Rodríguez, vale decir que él manejaba supuestamente una estructura anteriormente dentro del Senado. Según la hipótesis de la Fiscalía, hubo amenazas y luego se conoció el asesinato al exdirector del Senasac. Mijail Rodríguez se habría incluso apersonado a oficinas del Senasac Tarija, el lugar donde procedió a amenazar al ahora fallecido. Mientras existen 2 personas tras las rejas, el sicario uruguayo y quien trasladó a este sujeto, la Fiscalía está tras las pistas de El Tuerto, quien estaría junto a su esposa en Argentina. Cambiamos, más noticias ahora desde Bermejo con José Luis Arce. El analista político Hernán Guerrero dice que se debe modificar la constitución política del Estado para eliminar el cargo de vicepresidente, ya que considera que ha sido poco productivo para el país. Vicepresidencia es simplemente de adorno y ha sido creado a gusto y capricho de alguien que quería ser, porque era el que manejaba en cierto modo el país. García Linera fue el que creó eso, con el asesoramiento que le han tenido. A Lara lo han construido, en cierto modo han ido generando como que él es una figura presidenciable. Se lanza de candidato, busca sigla, ¿no? Para ser candidato a presidente y por ahí se pelea con alguien porque no quería ser él el vice, porque con los arreglos que hizo no logró ser candidato a la presidencia. La información desde Bermejo para La Hora del País. Por último, en Yacuiba con Wilfredo Díaz. A la culminación de la gestión de las autoridades actuales, se debe investigar y realizar auditorías para saber de los destinos de los recursos que se manejaron y en qué se invirtieron. Es una de las tareas que deben asumir las nuevas, que serán electas el 22 de marzo. Son las palabras del ingeniero Javier Martínez, que hace un análisis. ¿Qué ha pasado con esta gestión anterior en función del trabajo que hayan realizado? Estas nuevas autoridades tienen la obligación de mostrarle al pueblo, primero, si es que los anteriores, tanto ejecutivos como alcaldes, han cumplido realmente su trabajo, no ha habido corrupción. Cuando reciban las oficinas tienen que hacer necesariamente una auditoría al futuro alcalde, que cuando vaya a entrar haga auditoría a toda la secretaría, a todos los proyectos que haya hecho el anterior alcalde, para que así entre y sepa qué va a manejar. Desde Yacuiba, La Hora del País. Gabriela, hasta aquí las noticias para La Hora del País. Fides Tarija, 100% energía limpia. Gracias, Daniel. Y de Tarija, Trinidad Edgar Ramos, usted está listo para presentar los hechos más importantes en directo. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros desde esta bella región de la Amazonía boliviana en el departamento del Beni. Actualmente tenemos una temperatura de 27 grados centígrados, tendremos lluvia con tormentas eléctricas en esta parte del país en esta jornada. Vamos rápidamente con el desarrollo de las informaciones que se generan en esta parte del país. Estos son los principales titulares en La Hora del País matinal. Impotencia y desesperación lleva a los transportistas, tanto de 4 y 2 ruedas en la ciudad de Trinidad, a concentrarse en inmediaciones de YPFB para exigir el cambio de combustible acompañado de la dirigencia cívica. Una comunidad indígena del Tibnis bajo el agua, autoridades en alerta ante cualquier desastre que podría venir. El municipio de Loreto podría declararse en emergencia. Productores de arroceros del Beni preocupados porque denunciaron que ingresa al país contrabando de arroz con transgénicos. Piden a autoridades hacer más control en las fronteras. Estas y otras informaciones en el desarrollo de nuestro bloque Beni.
Vamos rápidamente por la información de último momento. Hugo Aponte, presidente del Comité Cívico del Beni, se reúnen en cercanías de YPFB para exigir el cambio de combustible en Trinidad. Nos venden combustible especial, gasolina especial plus. Se requiere que se venda gasolina especial. Muy buenos días, presidente. Gracias por estar en contacto con Fides. Bien, gracias por la cobertura, un saludo a todo el departamento, a todo el país. Sí, efectivamente, no vamos a estar concentrados en las instalaciones de YPFB, exigiéndole al responsable que hasta el momento no ha sabido dar explicación a la población beniana. En ese sentido que nosotros vamos a estar ahí, hemos invitado a toda la población, a todos los sectores, especialmente al sector transporte, mototaxi, para que estemos ahí, ¿no? Tenemos que tomar acciones de aquí para adelante. ¿Qué vamos a hacer referente para que nos cambien este combustible? El pueblo veniano en su momento, cuando habló con la directora de la ANH a nivel nacional, allá en las instalaciones de la ANH del Beni, ahí hablamos personalmente en altavoz con el presidente de la brigada parlamentaria y ella se manifestó que hasta el día viernes pasado se nos iba a cambiar la gasolina de la Plus a la especial. Efectivamente, pero fueron por unos días simplemente. Después nuevamente se nos han hecho la burla y nos han dado nuevamente esa gasolina, la llamada Plus, que tiene etanol. No es compatible con el parque automotor que tenemos nosotros acá. Eso que lo entiendan. No es compatible. Eso es para en otras ciudades, por decir, en caso usan etanol en Brasil. Ya, muchísimas gracias, presidente. Se reúnen en cercanías de YPFB acá en la ciudad de Trinidad. Cambiamos de información, vamos a ir a un contacto telefónico con Daisy Gaspari Rivero, ella es corregidora del municipio de Loreto. Muy buenos días, corregidora. Tengo entendido que hay problemas por el rebalse del río Isiboro. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias, ¿no?, por la cobertura. Sí, efectivamente, ¿no? Ahorita nos encontramos con dos comunidades que se encuentran asentadas sobre el río Isiboro, la cual es Gundonovia y 27 de mayo, ¿no?, que ya se encuentran sin el barranco, como ya podríamos decirle, ¿no?, ya se entró al agua a Gundonovia. Se ha podido controlar, ha bajado un poco, pero nuevamente ha subido el nivel. En la comunidad 27 de mayo, ¿cómo es la situación? Ella está sobre el barranco, ¿no?, pero la Gundonovia siempre es la más afectada cada año cuando hay la crecida de los ríos. Bueno, no, actualmente el municipio está de acuerdo a las normas, la declaratoria, ¿no?, de emergencia, en este caso como corresponde, primero la naranja, la roja, y para poder declarar de emergencia. Bien, muchísimas gracias. La comunidad de Gundonovia en el Timlis está bajo el agua y la otra comunidad, 27 de mayo, también está por ingresar el agua porque ya no tienen barranco. Cambiamos de información. Dirigente arrocero Carlos Yale, acá en el departamento del Beni, denunció que está ingresando arroz de contrabando con transgénicos hacia Bolivia. Estamos con problemas, con altos precios en el tema de esta campaña de producción, ¿no? Y esos arroces de contrabando vienen dañando nuestra economía, los sectores productivos, que en realidad estamos totalmente azotados por los precios, ¿no? Y viendo que ese arroz que entra de contrabando prácticamente es un arroz transgénico, ¿no? No puede ser competitivo con un grano que es orgánico. Nuestros insumos son altamente elevados porque no estamos metiendo glifosato como vienen los arroces de otros países que estamos presumiendo que son transgénicos, ¿no? Y eso necesitamos los controles, prácticamente reforzar el tema de fronteras con los ministerios el viceministerio de lucha contra el contrabando, el ministerio de salud, para poder coger y hacer el estudio que se requiere para el tema de la salud, ¿no? Estamos totalmente preocupados ya porque vamos. Actualmente se conoce que están haciendo operativos en Santa Cruz y en otras regiones porque se ha detectado ingreso de arroz con sacos blancos sin ningún tipo de sello que estaría ingresando hacia el territorio nacional y se está realizando los diferentes controles. Ese es el panorama informativo que se genera en esta parte del país. Gabriela, retorno hasta la sede de gobierno. Gracias, Edgar, por las noticias y por último nos trasladamos hasta Cobija. Juan Carlos Paredes. Gracias, buenos días, país. Aquí las noticias desde la Perla del Acre. Hoy será otro día con temperatura bastante elevada, 33 grados. A continuación, nuestros titulares. Municipio de Cobija incumple con el desayuno complementario en el primer día de clases en el distrito de Cobija. La unidad operativa de tránsito registró 4 accidentes por
mal estado de las calles. El nivel del agua del río Acre alcanzó a 10.91 metros con las lluvias que están cayendo. Ahora vamos al desarrollo de nuestros principales titulares. Eduardo Domínguez, representante de la Junta Escolar del Distrito de Cobija, se mostró bastante preocupado porque a inicio del año escolar en el Distrito de Cobija, el municipio ha incumplido con la entrega del desayuno complementario. Donde aquí los niños están siendo perjudicados por parte del municipio debido a que el municipio ha incumplido con el tema de la entrega del alimento complementario pese a reuniones que se tuvo con secretarios, con directores y con la misma alcaldesa, donde la alcaldesa le solicitó a sus secretarios y directores que prioricen este tema de educación, el tema de la alimentación complementaria, pero lastimosamente, miren, o nuevamente incumpliendo las cosas, siempre comenzando con mentiras por parte del municipio. Están diciendo, van a decir mañana, no, es que hemos subido al SICOE y nadie se ha presentado. El año pasado han trabajado todo el año con contrataciones directas con los proveedores. No sé por qué este año siempre, no han hecho como hacen a comienzo de año todos los años. Vamos a más noticias. El coronel Luis Suárez, quien es el director departamental de tránsito, ha señalado que este fin de semana se han dado 4 accidentes de tránsito precisamente por el mal estado de las calles en esta capital. Se han suscitado 4 hechos de tránsito, todos hechos fortuitos, producto de la falta de visibilidad y de la falta de precaución de diferentes conductores, como ha sido uno de los accidentes en la avenida 27 de Mayo, en la carretera Porvenir, en la avenida Eureka, y en un cuarto que se vuelve a suscitar en la avenida 27 de Mayo. Donde todos ellos, por el exceso de velocidad y la falta de visibilidad en la vía, han sufrido caídas de motocicleta, siendo evacuados de manera inmediata por la Dirección Departamental de Bomberos, el equipo de atención prehospitalaria. Seguimos con más noticias. La alcaldesa del municipio de Cobija, luego de una verificación a las aguas del río Acre, que este fin de semana alcanzaron 10.91 metros sobre barranco, teniendo en cuenta que con 11.20 ya es un desborde y que puede causar daños en barrios que están en zonas bajas. Así lo señaló la alcaldesa del municipio, Ana Lucia Rey. Bueno, informarle a toda la población que el nivel del río ha llegado hoy día a 10.91. La inundación normalmente es cuando ya llegamos a 11 metros con 40 centímetros, ¿no? Gracias a Dios empezó a bajar y también no ha crecido el río en lo que es las partes altas, y Brasil y Ñapare. Más bien está en 5 metros ahorita su nivel. Entonces todo lo que tenía que bajar ya ha bajado y de aquí para adelante, Dios mediante, si no llueve, baja nuestras aguas, ¿no? Pero mismo así decirle a la población que ya estoy recibiendo la llamada de la cooperación, ya UNICEF en contacto, no todos los cooperantes en contacto para un caso de emergencia. Para la hora del país, Fides Cobija. Ya vuelve la hora del país matinal. Palabra y vida. Palabra y vida. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de jovencita, había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Es bueno llevar la palabra de Dios donde vayas. Tómala, llévala contigo. Es Jesús que nos habla. Palabra y vida. Palabra y vida. Continuamos con La Hora del País Matinal. Los barrios, los municipios, desde todos los puntos cardinales. Un servicio informativo local. La Hora del País, La Paz. Bienvenidos a este espacio, La Hora del País, La Paz. Como todos los días, revisamos a continuación titulares. Ternas de candidatos a vocales electorales de La Paz ya no tienen observación. Se prepara elección en la Cámara de Diputados. Comité Cívico del Alto donará un toro para financiar viajes del senador Condori. Denuncian incrementos excesivos en pasaje hacia provincias. Amigos, es momento de ampliar las noticias locales a continuación. Y ternas de candidatos a vocales electorales departamentales de La Paz superados. La lista ha pasado a la Cámara de Diputados. Por lo menos en La Paz le puedo referir que no debería haber ningún óbice. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Manolo Rojas, informó que las ternas enviadas por tercera vez a la Cámara Baja de parte de la Asamblea Departamental de La Paz para la elección de los vocales electorales ahora sí cumplen los requisitos y las recomendaciones de la Cámara Baja. Aseguró que las ternas de candidatos ya no tienen ningún óbice y que esta semana el Pleno de la Cámara de Diputados procederá a la elección de los vocales electorales titulares y suplentes de La Paz. Entiendo que el día miércoles vamos a ingresar en sesión. Esperemos tener el consenso respectivo. Ya en la bancada, en la Brigada Departamental de La Paz se ha generado un consenso. He revisado personalmente las listas que han remitido a la Asamblea Departamental. Cumplen todos los requisitos y exigencias dados. Entonces esperemos que se pueda elegir y así cumplir esas acefalías que está supliendo el Tribunal Supremo Electoral. Ya no va a haber ningún óbice en tema Chuquisaca y La Paz entonces, diputado. Por lo menos en La Paz le puedo referir que no debería haber ningún óbice. De Chuquisaca desconozco, pero esperemos que el día miércoles se pueda dar, digamos, como se dice, humo blanco sobre la elección. En este caso las recomendaciones entonces, ¿no? En el Departamento de La Paz, sí. Las ternas de candidatos para vocales del T de La Paz fueron devueltas en 2 ocasiones por la Cámara de Diputados por incumplir los requisitos de mejores calificaciones, por incumplir los requisitos de los mejores calificados, paridad de género, entre otras observaciones. Continuamos con más noticias. Comité Cívico del Alto donará un toro para financiar los viajes del senador Condori. Vamos a dar el apoyo a nuestro senador Milton Condori, es buena persona que está haciendo un trabajo. ¿Quién se ha atrevido? Nadie. El Comité Cívico del Alto realizó en la víspera un acto de reconocimiento al senador de Unidad Milton Condori por su iniciativa de socializar la propuesta de reducir el salario de los parlamentarios al considerar que el monto de pago no condice con las labores ni con los resultados del legislativo en beneficio del país. Durante el fin de semana, Condori subastó un toro para financiar su viaje de socialización por el país y en respuesta el Comité Cívico anunció que donará un toro pequeño para apoyar los gastos de los viajes. Bien, hermanos, aplaudible felicitarle al senador Milton Condori. Nosotros estamos haciendo un reconocimiento al hermano senador Milton Condori. Vamos a entregar un toro más para que gire a nivel nacional, para que haga una reducción. La población va a evaluar eso. Todavía no soy mañoso, yo no conozco, entonces lo voy a hacer reconocimiento, pero
yo también entregaré un efectivo de mi parte, de mi persona, un efectivo de monto de dinero más para que gire a nivel nacional, hermano. Si aquellos diputados no quieren reducir su sueldo, bueno, váyanse a sus casas, descansen. Vagos, porque 5 días han trabajado al mes. ¿Quién trabaja con 24.000 bolivianos de sueldo con 5 días, hermanos? Por su parte, la activista alteña Guadalupe Daza llamó a los parlamentarios que se oponen a la rebaja del salario a abandonar el cargo si consideran que el sueldo no es suficiente. Daza señaló que debe existir voluntad de los senadores y diputados para reducir su remuneración y que, caso contrario, deberían dejar sus curules para que otras personas puedan asumir funciones. Hemos escuchado diputadas que decían que nos falta. Si les falta y no les alcanza el sueldo, que dejen el curul. Hay personas que pueden cumplir, desempeñar las funciones. Que la carga no lo lleve solamente el pueblo que vive al día. El pueblo que vive al día, si nos salimos aquí afuera, que vende fresco, que lustra calzados, no gana pues 10.000, 20.000 bolivianos. Vive del día que gana, que come. Entonces aquí tiene que ser, empezando desde el presidente, vicepresidente y las autoridades actuales, tienen que bajarse el salario. Para la hora del país, Fides La Paz. Continuamos con más respecto a este tema. Emplazan a senador Condori a ampliar su pedido de rebaja de salarios a trabajadores de empresas mineras estatales y otros sectores. ¿Por qué no pregunta también si los bolivianos queremos seguir pagando nuestro aporte, nuestra plata a los de la COP? El PDC emplaza al senador de la Alianza Unidad, Nilton Condori, a ampliar su pedido de reducción de salarios a mineros de las empresas estatales y a gente que gana por encima del presidente. La diputada Bilbao del PDC ha calificado de demagógico el planteamiento del senador Condori. La diputada Bilbao del PDC calificó de demagógico el planteamiento del senador Condori, quien incluso vendió su toro para hacer una gira nacional para hablar con la gente sobre la rebaja de salarios de los asambleístas nacionales. Primero, yo siempre digo, la demagogia no es buena. Bueno, mi sueldo de mí es 7.000 bolivianos. Si se bajan o no se bajan, yo aquí estoy porque quiero cumplir una gestión por Bolivia, una gestión por mi departamento y por mi ciudad del Alto. Pero hay una cosa, yo les recomiendo al senador que está haciendo esto, que no solo toque eso. Sería un referéndum muy tonto para hacer una sola pregunta. ¿Por qué no pregunta también si los bolivianos queremos seguir pagando nuestro aporte, nuestra plata a los de la COP? ¿Por qué él no pregunta que ahí se baje el 1% y nunca más ningún dirigente pida? Otra pregunta que puede hacer, sueldos de 35.000 bolivianos como ganan los de la COP, ¿estará bien? Que le metan su referéndum. También que le meta ningún dirigente que vuelva 2 o 3 gestiones a ser dirigente, que lo haga también. Hoy día necesitamos hacer esas consultas al pueblo boliviano y si él piensa que eso va a funcionar, para adelante, porque eso es democracia. Lo que él piensa y lo que yo pienso, hoy eso es la democracia. Hoy día no tenemos imposiciones del frente, del costado, nada. Cada quien tiene que pensar de la mejor manera y como mejor le parezca arreglar los problemas de nuestro país. El senador Nilton Condori de la Alianza Unidad ya tiene recursos económicos para hacer El senador Condori incluso vendió su ganado para viajar por todo el país en busca de respaldo para rebajar mediante referéndum los salarios de los asambleístas nacionales. Apolinar Paco, Grupo Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país. La Paz. Todos hablan de Bolivia. Pocos se detienen a comprender el país. El Grupo Fides abre un nuevo espacio para hablar de Bolivia. Una taza de café. Hablar de Bolivia con una taza de café. Un diálogo sincero sobre nuestras diferencias y coincidencias para mirar el país desde la diversidad. Conduce Natalia Aparicio. Te esperamos este martes 3 de febrero de 7 a 8 de la noche. Hablar de Bolivia con una taza de café. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Cambiamos de horario.
pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. La Constitución Política del Estado, como máxima ley, dispone frente a cualquier decisión. La presidenta interina del Colegio de Psicólogos La Paz, Paola Eva González, ha calificado de complicado el proyecto de ley interpuesto por el exdiputado Amílcar Barral para cesar de funciones a autoridades de Estado por incapacidad mental, psicológica y moral, a propósito de lo que pasa con el vicepresidente Edman Lara. Explicó a Radio Fides que un estudio para determinar el estado mental psicológico de una persona debe cumplir varios requisitos especializados. Para dar cualquier diagnóstico, se requiere una evaluación minuciosa y especializada para determinar el estado mental de una persona, dijo. Una persona X o Z no puede atribuir una salud mental simplemente por X motivo, sino que tiene todo un proceso psicológico o psiquiátrico que tiene que ser avalado mediante evaluaciones especiales para poder poner una etiqueta como la que menciona. Entonces, difícilmente frente a ese hecho se puede lanzar una opinión así abiertamente. El proyecto de ley se lo presentó a raíz del comportamiento del vicepresidente Lara, ¿no? Perfecto. Ese es el ejemplo. Exactamente, pero le repito nuevamente, ¿no? Para dar cualquier diagnóstico se tiene que hacer una evaluación. Entonces ese proyecto de ley tendría que estar solventando a través de diferentes análisis, a través de diferentes estudios a la persona para poder precisamente asegurar y verificar este hecho. Un psicólogo del Colegio Departamental de Psicólogos podría avalar la situación mental de una persona, doctor. A través de pruebas específicas, a través de estudios específicos y el nivel de profesionalización de nuestros colegiados, un psicólogo puede realizar una valoración, una evaluación y generar un diagnóstico en tanto a todo el resumen de lo que pueda obtener, ¿ya? Sin embargo, de la misma manera, no puede determinar ninguna situación. En concreto, ¿es viable este proyecto de ley ahorita o cómo lo veo complicado? Yo lo vería bastante complicado. Lo vería bastante complicado en la medida en la que definitivamente, como le decía, tiene que hacerse un trabajo ético. En la víspera, el exdiputado Amílcar Barral presentó un proyecto de ley para dar de baja a autoridades de Estado, desde el presidente, vicepresidente, diputados, senadores y otras autoridades de Estado y otras autoridades. A propósito de lo que pasa con el vicepresidente del país, Apolinar Paco, Grupo Fides La Paz. Cambiamos de noticia. Nota de abrogación de pasajes transitorios en el Alto aún no llegó al Ejecutivo. Concejal solicita audiencia con la alcaldesa Eva Copa. Por eso yo le convoco que en este transcurso de hoy, mañana, pasado, ella pueda convocar a estos sectores. La alcaldesa del Alto afirmó que no recibió la nota de abrogación de la resolución municipal número 100/2025 por parte del Consejo Municipal, por lo que las tarifas del transporte público continúan vigentes de 2 bolivianos para tramos cortos y 2.50 en tramos largos. Copa ratificó que cuando reciba la derogación se va a analizar su viabilidad, además de buscar que se respete el pasaje escolar anunciado por los choferes con la tarifa de 1 boliviano con 50 centavos. Hasta la fecha no nos ha llegado ninguna nota de derogación de ninguna ley por parte del Consejo Municipal. Mientras esta no llegue a nuestro despacho, nosotros seguimos vigentes con la anterior resolución municipal. Esta resolución municipal claramente es una resolución transitoria en torno al tema de los pasaje 2 bolivianos, 2.50, en la cual no existía el pasaje diferenciado. Esta mañana nos han hecho llegar un memorándum por parte de lo que es 1 de mayo, el cual nos dice que en un ampliado de su federación ellos han determinado cobrar
la tarifa escolar de minibuses 1.50 y de micros 1.50. Por su parte, la concejal Fabiola Furulla anunció una audiencia oral contra la primera autoridad alteña en el Consejo Municipal por el incremento de pasajes. En esta convocatoria incluirán también al secretario de Movilidad Urbana por haber aumentado las tarifas sin consenso con los sectores sociales. Como vicepresidenta del Consejo Municipal, yo voy a solicitar al presidente y a todos los concejales se pueda convocar a un informe oral de la alcaldesa municipal del Alto y del secretario de Movilidad Urbana al pleno del Consejo Municipal, que es lo que corresponde. Imagínense, ya han pasado 5 años y la alcaldesa no ha puesto solución a este tema. Con decir que es político, con decir que se está manejando como bandera, con eso quiere solucionarlo, nada más. Rocío Chávez, Fides La Paz. Sobre este tema, los transportistas respaldan a choferes del Alto y cuestionan rol del Consejo Municipal. La Federación Departamental de Choferes, encabezada por Edson Valdés, expresó su respaldo a la Federación Andina de Choferes al cuestionar la abrogación de la resolución 100/2025 y criticar la actuación del Consejo Municipal en este proceso. Creemos que hay una irresponsabilidad total de varios concejales del municipio del Alto, donde al abrogar esa resolución municipal, lo único que están buscando es un conflicto social entre vecinos y transportistas. Queremos pedirles públicamente a estos concejales irresponsables que deberían agotar primero el diálogo para tomar cualquier medida. Va a ser responsabilidad de ellos si hay un enfrentamiento entre compañeros transportistas y vecinos de la ciudad del Alto. Pero se garantiza que ya no debe haber ese enfrentamiento, porque eran las pedidos de los vecinos que por eso... Ustedes conocen perfectamente que la anterior semana el ejecutivo de la Federación Andina del Alto, los secretarios generales, han ido controlando en diferentes sectores para evitar el tramiaje. Creemos que no solamente es un trabajo del transporte, que también debe ser de parte del gobierno municipal del Alto de forma conjunta para erradicar definitivamente. Sí, de manera conjunta creemos que tiene que haber responsabilidad, gobierno municipal, transportistas, inclusive la policía, de hacer mayor control en el tema del tramiaje en la ciudad del Alto. ¿Van a seguir cobrando entonces lo normal de estas tarifas? ¿O las tarifas que ha dicho nuestro objetivo de la Federación Andina son de 2 bolivianos y 2.50. Nosotros como Federación Departamental respaldamos a nuestra Federación Andina del Alto y si es necesario vamos a tener que convocar un ampliado departamental para poder apoyar a nuestra Federación Andina del Alto. Amigos, en la hora del país La Paz, pausa, enseguida retornamos. Ya vuelve la hora del país La Paz. Viaja a México con la selección. Con Colnatur, tu pase directo al repechaje. Participa por un paquete. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. Atención La Paz, este 21 de enero regresa Fides en las Ánforas, Elecciones Subnacionales 2026. Elecciones Subnacionales 2026. Entrevistas exclusivas con los candidatos a la gobernación y las alcaldías de La Paz y El Alto. Conoce sus propuestas y planes de gobierno. No te lo pierdas. Sintonízanos todos los miércoles de 15 a 16 horas. Fides en las Ánforas, tu espacio para informarte y decidir. Con las provincias del Departamento de La Paz. Más por los costos de los pasajes no se limitan a las ciudades capitales. Gregorio Gómez, representante de Control Social del Comité Cívico del Alto, informó que reciben constantes reportes de la ciudadanía sobre aumentos excesivos en las tarifas hacia las provincias, afectando especialmente a los maestros rurales, quienes deben viajar continuamente a sus escuelas. Donde que hay un exceso, cobro de pasaje en las provincias. Sé que me van a odiar, pero tengo que defender a mi pueblo originario.
Han exagerado con los cobros, que costaba 20, están cobrando a 45, 40 bolivianos. El que costaba 15 a 30 bolivianos. Entonces tengo entendido hasta dónde será lo cierto, pero dice que ha pactado el Santos Quispe. Voy a pedir un informe al Santos Quispe. Ha pactado con el sector transportista para que haya cobro exceso. El señor gobernador tiene que defender a su pueblo. Hasta hoy día mismo no hemos visto ninguna defensa de las provincias. Hay un abuso a los pueblos originarios. Decirle a los hermanos de las provincias, háganme llegar las notas, a los subcentrales, secretarios generales, háganme llegar, yo tomaré acciones legales posteriormente con mis asesores jurídicos, a que nosotros vamos a defender. Ese es el defensor de su pueblo. No pueden hacer negocios millonarios a la espalda del pueblo. Está afectando la economía. Por ejemplo, el magisterio se va el lunes, el viernes vuelve. ¿Cuánto van a gastar al mes el pasaje? Gómez denunció que además, tras hacer pública estas irregularidades, recibió amenazas por parte de algunos dirigentes del sector del transporte. Sector de nuestros hijos, en campo viven con chacra, con cultivos y con ganadería, con algunas cosas, y no tiene economía, entonces no podemos hacer atentado a la población en las 20 provincias. Y yo también ayer he recibido una amenaza fatal del sector transporte hacia mi persona. Estoy haciendo la denuncia. Si algo sucede con mis hijos, con mi familia o hacia mi familia, va a ser responsable. Posteriormente, hoy le haré llegar la denuncia también a nuestros senadores, a nuestras autoridades, porque no pueden estar amenazando a aquel que defiende al pueblo. No pueden estar amenazando. Entonces, en 2023 lo mismo he recibido, al último me han perseguido, hermano. Entonces, voy a hacer llegar las denuncias. Posteriormente, con mis asesores jurídicos voy a tomar acciones. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias, amigos. Tiempo cumplido en la hora del país La Paz. Agradecidos por su gentil atención. Permiso y buenos días. Radio Fides